¿verdad? Ok, listo. Pues por mi parte no. Te iba a preguntar cuál era la nota final, pero ya lo acabaste de decir. Ah, sí. No. Ahorita se las digo. Por ahí media horita, 20 minuticos antes que acabemos. Y me reúno con cada uno en una salita aparte para retroalimentar ya todo el proceso y que cada uno sepa cuánto fue que obtuvo de nota final. Bueno, listo, perfecto. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy y que nos va a ocupar esta semana son los indicadores del desempleo. ¿Listo? Nosotros terminamos el primer corte y ya decimos que con esta clase puntualmente estamos ya empezando el segundo corte, entonces todo lo que hagamos a partir de ahora, notas, participación, lo que sea, va a entrar como nota al segundo corte. Y nosotros terminamos este primer corte abordando el tema de la razón de dependencia. Y cuando abordamos el tema de la razón de dependencia, dijimos que este indicador no podía confundirse con un indicador del desempleo, porque simplemente lo que hacía era comparar los porcentajes de la población que estaban hipotéticamente clasificados como con edades económicamente productivas y con edades económicamente improductivas, ¿sí? Entonces aquí ya pusimos, lo que hace es comparar hipotéticamente las poblaciones con y sin capacidad de tener una actividad productiva, incluye a quienes en edad productiva no trabajan por cualquier razón y también incluye también a las personas que en edad no productiva trabajan por X o Y motivo, ¿sí? Por el contrario, nos vamos a dar cuenta que las tasas de empleo y desempleo lo que van a hacer es referencia al hecho real de que una persona se encuentre o no utilizando las capacidades productivas con las que cuenta, o sea, las capacidades individuales que tiene para poner en marcha y compartir como tal y poner parte de sus capacidades en el sistema económico y productivo de la economía, ¿sí? Entonces, las tasas de empleo y desempleo hacen referencia al hecho real de encontrarse o no utilizadas las capacidades productivas de la población. Entonces, contrario a lo que estábamos planteando en un inicio, que era una comparación simplemente hipotética, ¿sí? Estos indicadores de desempleo vamos a darnos cuenta que lo que van a hacer es basarse en una clasificación de la población según criterios económicos. Vamos a ver que existen 4 formas de clasificar en términos económicos la población, que es lo que nos va a ocupar puntualmente en la clase de hoy. ¿Listo? Estos indicadores de desempleo van a distinguir a quienes tienen capacidad laboral y dentro de estos a quienes están o no ocupados. Entonces, empezamos con un primer nivel de clasificación, luego ese segundo nivel de clasificación se desagregan unos subgrupos y cada uno de esos subgrupos se va desagregando y desagregando y desagregando y desagregando y en eso van a consistir como tal los criterios económicos en los cuales vamos a clasificar nosotros nuestra población. Van a distinguir a quienes tienen capacidad laboral, entonces quienes efectivamente están en capacidad de proporcionar a la sociedad o a la economía o al mercado laboral puntualmente sus capacidades productivas. Entonces tengo capacidad laboral y efectivamente la tengo y me encuentro ocupado o no me encuentro ocupado. O sea, me encuentro empleado por alguna empresa, me encuentro percibiendo algún salario a partir de prestar este servicio o no. ¿Sí? Entonces vamos a ver que se clasifican, entonces entre ocupados y no ocupados. Y cuando hablemos de los ocupados, vamos a hablar de cuál es su actividad económica y cuál es su posición ocupacional. Y vamos a darnos cuenta que la clasificación de las personas que están ocupadas van a ser una manera de manifestar puntualmente cuál es el estado de la demanda del mercado laboral. Porque si yo estoy ocupado, si estoy siendo empleado por alguna compañía, por alguna empresa, por lo que sea, quiere decir que de alguna manera las capacidades con las que yo cuento están siendo demandadas en el mercado laboral. En ese sentido, la estructura de la clasificación de las personas que están empleadas, o también como se les conoce, ocupadas, son un reflejo o una manifestación de la demanda del mercado laboral. ¿Listo? Bueno, entonces, espérense, lo de por aquí entradita. Ah, ya, bueno. Entonces, voy a silenciar por aquí. Listo. Entonces, como les venía diciendo, existen 4 niveles básicos de clasificación de la población desde un punto de vista económico. Entonces, aquí vamos a ir viendo que se va a ir generando como tal un mapa conceptual en el que vamos a ir desagregando estos niveles básicos de clasificación económica de la población. En el primer nivel,
¿qué es lo que se va a utilizar? O sea, ¿cuál es la primera clasificación que existe? El primer nivel, entonces, utiliza únicamente la edad como criterio para distinguir entre quienes pueden o tienen o no la capacidad de trabajar. Entonces empezamos viendo que existe de la población total, se va a desagregar en un primer nivel en dos grupos. La primera, que es una población menor de 12 años, y la segunda, que es la población en edad de trabajar, ¿sí? Entonces yo en la clase pasada les había contado que la población en edad de trabajar en la ciudad inicia a los 12 años, mientras que en el campo inicia a los 10 años, pues justamente por las condiciones que viven las personas y el sistema de la división social del trabajo familiar que se vive en el campo, eh, hace que los niños tengan que iniciar en unas menores etapas de vida en el trabajo. Pero entonces el DANE simplemente clasifica o utiliza en términos generales que en Colombia la población en menor de 12 años no se encuentra en edad de trabajar. Y el restante de la población es la población en edad de trabajar, es decir, de 12 años o más. ¿Sí? Entonces, este viene siendo nuestro primer nivel de desagregación. ¿Sí? Ahora, como este criterio de diferenciación por edades es arbitrario, quedan de alguna manera excluidas de la población con capacidad laboral los menores de 12 años que realizan alguna actividad laboral. ¿Listo? Entonces ese es un criterio arbitrario, podríamos decir, empiezan a los 10 años, a los 12 años, a los 13, a los 14, pero en Colombia dijimos pues que empezaba a los 12 de acuerdo a los estudios que se han hecho sobre el trabajo infantil, que son unos indicadores, unas estadísticas que vamos a abordar también en este segundo corte. ¿Listo? Entonces, primer nivel de desagregación según la edad de la población. Entonces, primera clasificación económica de la población según edad. Entonces, población total y se divide en la población menor de 12 años y la población en edad de trabajar. Ahora, ¿qué pasa? En este segundo nivel de desagregación, lo que hace es que se descompone la población en edad de trabajar entre quienes ejercen o buscan ejercer alguna actividad económica y entre quienes no desean o no pueden hacerlo. ¿Sí? Entonces, por aquí vamos a encontrar la población económicamente activa, que es la que se llama como la PA, entonces población económicamente activa, y en el segundo grupo está la población económicamente inactiva. ¿Sí? Entonces, este primer grupo de la población económicamente activa, también se conoce como la fuerza de trabajo. ¿Sí? La población económicamente activa se conoce como la población como la fuerza de trabajo. ¿Y a quienes se incluyen en esta población económicamente activa? Entonces, primero, a las personas que tienen alguna ocupación remunerada, ¿sí? A los ayudantes familiares sin remuneración que trabajan 15 horas o más a la semana. Y tercero, a quienes buscan empleo. Espérenme, yo miro si por aquí salen mis lineecitas. Ah, sí, aquí están. Entonces, una pregunta, ¿ustedes si están viendo bien o se ve muy chiquito? ¿O se ve bien así? Para yo saber. Ahí se ve bien, profe. Ah, ok, listo. Entonces, en esta población económicamente activa están quienes tienen una ocupación remunerada, ayudantes familiares sin remuneración que trabajan 15 horas o más a la semana y a quienes buscan empleo. Entonces, este es un primer, ¿cómo decirlo? Una primera aclaración que nosotros tenemos que hacer. Uno muchas veces piensa y malinterpreta que en la población económicamente activa solamente se encuentran todas las personas que están trabajando, o sea, que están empleadas. Y esto es una primera idea que nosotros tenemos que deshacer de nuestra cabeza, ¿sí? Porque ¿qué es lo que está en la población económicamente activa? Todas las personas que de alguna manera tienen la capacidad de ejercer algún tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, quienes ejercen o buscan ejercer alguna actividad, quienes son conscientes que están contando con algunas capacidades, algunos dotes, algunos talentos y tienen la voluntad expresa de ponerlos al servicio del mercado laboral, de la productividad de la economía. Entonces, se encuentran o no trabajando, se encuentran o no siendo remunerados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un estudiante que esté desempleado, pero que tenga la conciencia o el deseo de trabajar, entonces está dentro de la población económicamente activa, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, un estudiante que no está interesado en trabajar, no desea, no puede hacerlo, entonces él estaría dentro de la población económicamente inactiva. ¿Listo?
Bueno, entonces aquí en esta segunda clasificación, entonces viene estando este grupito de personas, ¿sí? Entonces decimos que esta población económicamente activa es un indicador de la oferta de trabajo. Entonces, no de la demanda, sino de la oferta, porque puede que yo tenga unas capacidades y unos dotes que realmente en el mercado laboral pues nadie esté demandando por ahora. Entonces me encuentro desempleado. Y si yo, por ejemplo, soy un artista, esperen que pase la moto. Ya. Si yo, por ejemplo, soy un artista y yo me incluyo dentro de la población económicamente activa porque tengo deseos de trabajar, pero me encuentro desempleado, entonces soy un indicador de la oferta de capacidades con las que cuenta el país. Pero en cuanto no tengo un trabajo, quiere decir que mis capacidades no están siendo demandadas por el sistema productivo de la economía. Y en ese sentido, la clasificación de los ocupados es que revela información acerca de la demanda de trabajo, porque si tú estás trabajando, estás empleado, es porque alguien demanda las capacidades o los dotes con los que tú estás contando. ¿Listo? Bueno, entonces, en las investigaciones que realiza el DANE sobre el empleo, por ejemplo, la gran encuesta integrada de hogares, que es una encuesta que vamos a trabajar nosotros más adelante, se utiliza como periodo de referencia la semana anterior a la del momento en la cual se obtiene la información para preguntarle si estaba o no trabajando. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuántas personas conforman la población económicamente activa? Entonces le preguntamos, por ejemplo, ¿trabajó la semana pasada en un negocio por 1 hora o más sin que le pagaran? Entonces, esos son el tipo de preguntas que vamos a encontrar más adelante nosotros en la gran encuesta integrada de hogares. Entonces, el punto de referencia no es hace un año usted estaba trabajando, el mes anterior usted estaba trabajando, ayer estaba trabajando, sino la semana anterior. Entonces, a mí me hacen la encuesta y me preguntan toda la información que me van a recopilar, hace referencia a mi situación laboral en lo que estaba pasando en la semana anterior. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, esta población económicamente activa se considera como un indicador de la oferta de trabajo o de la disponibilidad del factor de trabajo puntualmente en una economía. ¿Sí? Entonces, aquí están estas personas. Ahora, dentro de la población económicamente inactiva están, espérense que yo veo más chiquito esto, están las personas que no necesitan trabajar, están las personas que no pueden hacerlo y están las personas que no están interesadas. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes están dentro de este grupo? Entonces decimos, están los estudiantes, están los pensionados, están los jubilados, están las personas que son inválidas, ¿sí? Entonces aquí decimos, estas condiciones de ser estudiante, ser pensionado, ser jubilado, de ser inválido, son restrictivas solamente cuando así lo consideran las personas. Entonces, el ejemplo del estudiante que yo les estaba mencionando, yo puedo ser un estudiante que es consciente de que tiene unas capacidades, unos dotes y quiere ponerlos al servicio de la economía, del mercado laboral. Entonces, yo entro a formar parte de la población económicamente activa, así yo no me encuentro trabajando. Y así me encuentro trabajando, simplemente tengo el deseo expreso de iniciar a trabajar, de buscar un trabajo. ¿Listo? Pero si yo, por el contrario, soy un estudiante que dice que no está interesado en trabajar y que simplemente quiero estudiar y que no estoy dispuesto para poner al servicio del mercado laboral las capacidades con las que yo cuento, entonces yo puedo decir que efectivamente estoy en la población económicamente inactiva. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Bueno? No, señora. Ok, listo. Entonces aquí decimos, esta población económicamente activa está clasificada está integrada por las personas, fíjense acá, que están en edad de trabajar. ¿Listo? Entonces en esta población económicamente inactiva no se encuentran los niños menores de 12 años, porque solamente se encuentran las personas que están en la edad de trabajar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel de desagregación? Ok, entonces, el siguiente nivel de desagregación es el nivel de la población económicamente activa, cuando se encuentra económicamente activa. Entonces, tenemos dos clasificaciones. Entonces, la primera son los ocupados. Entonces, los ocupados están las personas que son mayores de 12 años, que tienen alguna actividad remunerada, con una dedicación de por lo menos 1 hora a la semana. ¿Sí? Entonces, en primer lugar están ellos,
pero espérense porque yo tengo aquí que solamente salen ellos. Ok, listo. Entonces ahí están los ocupados. Dentro de los ocupados también se encuentran los ayudantes familiares sin remuneración que trabajan 15 horas o más a la semana y quienes tienen un empleo o negocio o que están vinculados a algún proceso productivo. ¿Listo? Pero que no han trabajado, por ejemplo, en el periodo de referencia de la encuesta por estar de vacaciones, de licencias, etcétera. ¿Sí? Ahora, es importante resaltar que en esta categoría de los ocupados no se requiere disponer puntualmente de un empleo que tenga un carácter estable o que sea permanente, y es aquí donde se introduce otro nivel de clasificación, y es el nivel de clasificación referente a las personas que están ocupados. Entonces, los ocupados pueden estar por un lugar plenamente ocupados o estar subempleados. Pero entonces espérenme porque yo como tengo esto aquí. Ok. Listo. Entonces, voy a recapitular porque no sé por qué salieron primero los desempleados. Entonces, voy a recapitular. Tenemos la población total que se denomina PT. ¿Listo? La primera clasificación económica de la población es en términos de la edad. Entonces, la primera clasificación divide la población total en dos grupos. La población que es menor de 12 años y la población que, que tiene 12 años o más, que quiere decir que está en edad de trabajar. Esta población en edad de trabajar se divide entonces en un segundo nivel de desagregación, que es la población económicamente activa, que es la PEA, y la población económicamente inactiva, que es la PEI. ¿Listo? Entonces, en la PEA, quienes están todas las personas que son conscientes que están dotadas de unas capacidades y que tienen la intención de ponerlas a servicio del mercado laboral o del sistema productivo. Y esta población económicamente activa es un indicador de la oferta de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las capacidades o los recursos humanos con los que cuenta la población? Y la población económicamente inactiva es la segunda clasificación que se puede derivar de la población en edad de trabajar. Y en este grupo se encuentran las personas que no necesitan trabajar, no pueden hacerlo o no están interesados. Entonces dijimos que son los estudiantes, los pensionados, los jubilados y los inválidos. Aquí tenemos el segundo nivel de clasificación y que, por ejemplo, un niño de 10 años, bueno, de 9 años, no estaría dentro de la población económicamente inactiva, así él diga que no puede trabajar, no está interesado o no necesita trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no es una población en edad de trabajar, sino que está en una población menor de 12 años, que no entra como tal a formar parte del mercado laboral. Entonces, primera clasificación por la edad, segunda clasificación en cuanto al deseo expreso de buscar un empleo, entonces buscarlo o ya tenerlo. Y tercera clasificación, el tercer nivel de clasificación se deriva de la población económicamente activa. Entonces, tú estás en la población económicamente activa, puede estar ocupado o puede ser un desempleado. Entonces, ¿quiénes son los desempleados? Aquellos que no están vinculados a ninguna actividad de producción, pero están disponibles para hacerlo. Entonces, fíjense que una persona desempleada que está disponible para trabajar está dentro de la población económicamente activa. Y este es uno como de las ideas que yo siempre intento que mis estudiantes se quiten de la cabeza, y porque muchas veces piensan que los desempleados no son económicamente activos, y si son, ¿en cuanto a qué? En cuanto están disponibles para trabajar. ¿Listo? Entonces aquí están los desocupados o los desempleados, y los ocupados que son aquellos que realizan actividades remuneradas con dedicación de al menos 1 hora a la semana, ayudantes familiares sin remuneración que trabajan 15 horas o más a la semana, y quienes tienen un empleo o negocio o están vinculados a un proceso productivo. Y ustedes podrían decir, ¿cómo así que un ayudante familiar sin remuneración es una persona que está ocupada? Pues sí, justamente ¿por qué? Porque existe dentro de la clasificación económica de la población que tiene el DANE, pues existe como tal un perfil o un concepto de empresa familiar, que así tú no estés recibiendo como tal un salario por estar trabajando dentro de la empresa familiar que tú tienes. Si trabajas 15 horas o más a la semana en esa empresa familiar, entonces quiere decir que tú eres una persona ocupada, así no estés recibiendo ningún salario. ¿Listo? Entonces esta viene siendo la tercera el tercer nivel de clasificación de los ocupados y desempleados. ¿Listo? Y decimos que no requieren disponer de un empleo con un carácter estable o permanente.
Y es de aquí que surge el siguiente nivel de clasificación, descomponiendo a quienes están ocupados en que pueden ser completamente empleados o pueden ser subempleados. ¿Listo? Entonces yo pregunto, no, todavía no voy a preguntar. No voy a preguntar eso. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes son los que están completamente empleados? Pues aquellas personas que declaran no estar en capacidad o no tener el deseo de trabajar más. ¿Sí? Entonces dicen que efectivamente con el trabajo que cuentan actualmente, con el empleo que cuentan actualmente, están satisfechos en términos de tiempo, en términos de tiempo de trabajo o en términos económicos. ¿Sí? Entonces, estos plenamente ocupados comprenden tanto los trabajadores de tiempo completo como los trabajadores de tiempo parcial. Vengan a ver si los tenemos por aquí, exactamente. Están trabajadores de tiempo completo y trabajadores de tiempo parcial. Entonces, ¿quiénes son los trabajadores de tiempo parcial? Son quienes trabajan menos de un número de horas determinado, sea en una forma voluntaria o no. Entonces, para comparaciones internacionales, se acostumbra a tomar 30 horas semanales. ¿Sí? Entonces, yo tengo un trabajo que a la semana me ocupa 20 horas, entonces yo estoy en un empleo, pero estoy completamente empleado, pero en un tiempo parcial. ¿Por qué? Porque la comparación internacional me dice que que el estándar para decir si eres tiempo completo o eres tiempo parcial es trabajar menos de 30 horas a la semana. Trabajas menos de 30 horas a la semana, entonces eres un empleado, eres un empleado, completamente empleado, pero por tiempo parcial. Entonces, ¿por qué por tiempo parcial si trabajas menos de lo que dice el estándar internacional? Pues porque yo declaro no estar en capacidad o no tener el deseo de trabajar más. Porque yo puede que esté cuidando a mi abuelita, por ejemplo, y al mismo tiempo me encuentre trabajando y me encuentre a su vez estudiando. Entonces yo me siento completamente empleada, yo no me siento en la capacidad de buscar o tener un trabajo adicional al que ya tengo, que puede ser, no sé, un trabajo como podría ser. Bueno, no sé cómo sea ser asistente contable, creo que es difícil. O no sé qué me dice Catherine. ¿Se funciona para mi ejemplo ser asistente contable o no? ¿Tendría tiempo parcial? ¿Podría ser tiempo parcial? O alguien que me diga aquí no tengo ningún contador, no. Pero Catherine, No, profe, pues pensaría yo que no, a pesar de que de pronto seas, digamos, asistente, bueno, también dependería mucho del tipo de contrato, ¿no? Que tengas, ¿no? La ok, intensidad horaria o las condiciones de pronto bajo las cuales se haya pactado. ok. Bueno, entonces sí, digamos que no sé cómo es el trabajo de un asistente contable, pero tengo entendido que es complejo. Bueno, pero supongamos que tengo un medio tiempo en una empresa y presto algunas asistencias en cuanto en cuanto a ser asistente contable. Entonces yo siento que tengo muchas cosas porque tengo mi universidad, tengo que cuidar a mi abuelita y tengo que trabajar. Sin embargo, trabajo 15 horas a la semana en una empresa prestando algún tipo de servicio y yo me siento completamente empleada, por más que trabaje menos de 30 horas a la semana. ¿Por qué? Pues porque no estoy en la capacidad o no deseo trabajar más. Simplemente estoy empleada en tiempo parcial porque tengo otras ocupaciones diferentes. ¿Sí? Y pues evidentemente los de tiempo completo, que son ya quienes trabajan más de 30 horas a la semana. ¿Listo? Bueno, ahora, entonces los ocupados pueden estar completamente empleados o pueden estar siendo subempleados. ¿Listo? Entonces, este subempleo, a su vez, está dividido en el subempleo subjetivo, por aquí lo tenemos, el desempleo subjetivo y espérense a ver si por aquí no sale el otro. ¿Lo puse subjetivo? No. Ok, entonces digámoslo así. Este subempleo está dividido en subempleo subjetivo y en subempleo objetivo. Entonces, ¿en qué consiste puntualmente el subempleo subjetivo? Se refiere al simple deseo que manifiesta un trabajador de mejorar en alguno de los aspectos, en alguno de los aspectos, ¿sí? Entonces, ¿en cuáles aspectos él podría esperar mejorar? Entonces, podemos estar subempleados por insuficiencia de horas, podemos estar subempleados por competencias de empleo o podemos estar subempleados por insuficiencia de ingresos. Entonces, ¿cuándo estoy subempleado por insuficiencia de horas? Cuando yo estoy estudiando, no estoy cuidando a mi abuelita, simplemente estoy estudiando y yo quisiera trabajar como un auxiliar contable, pero entonces el contrato que me hicieron fue solamente por 15 horas.
Entonces yo de alguna manera estoy manifestando el deseo de querer trabajar más tiempo del cual estoy ocupando. Entonces estoy subempleada por insuficiencia de horas. Estoy subempleada por competencias de empleo. Entonces, por ejemplo, yo quisiera trabajar, ¿qué soy yo? Yo soy, por ejemplo, un enfermero y entonces yo sé que las capacidades y los dotes con los que yo tengo, pues efectivamente me dan para trabajar en un hospital o prestar algunos servicios a algunas personas de manera independiente, pero resulta que actualmente por cosas de la vida estoy, por ejemplo, prestando servicio con mi carro en un Uber. Entonces yo digo, bueno, está bien, el Uber es un servicio muy importante, es una compañía muy importante para el país, todo el tema, pero tal cual los dotes que yo tengo no ameritan estar trabajando en esto por ahora. Entonces yo me siento subempleado por competencias de empleo. O sea, yo sé que las capacidades, los dotes con los que yo tengo me dan para conseguir un trabajo mucho mejor y que me exige en términos de mi capacidad laboral y de mis capacidades personales individuales, mucho más de lo que me exige manejar el Uber, ¿no? Entonces yo estoy subempleado por competencias de empleo. Y la siguiente, que creo que es la que, si le preguntamos a todos los colombianos, dicen que efectivamente son subempleados, es ser subempleado por insuficiencias de ingreso. Entonces yo me estoy ganando actualmente, por decir algo, 800.000 pesos, 900.000 pesos, 1.500.000, y yo considero que mi preparación profesional y mi trayectoria y mi experiencia me da para ganarme, por ejemplo, 2.500.000, 3 millones. Entonces yo digo, yo estoy desempleado por insuficiencia de ingresos. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Este subempleo no simplemente se queda en que está subempleado, ¿no? Sino que existen, como les venía diciendo, dos categorías adicionales. La primera es que es el desempleo subjetivo y el segundo es el subempleo objetivo. Entonces, ¿cuándo es subjetivo? Cuando se refiere solamente al hecho, al simple deseo que manifiesta un trabajador por mejorar en alguno de los aspectos mencionados. ¿Sí? Mientras que el subempleo objetivo hace referencia a aquellas personas que efectivamente han hecho alguna gestión para materializar la aspiración que tienen de mejorar. Entonces yo estoy súper aburrida con mi salario y bueno, sí, estoy súper aburrida porque yo siento que estoy preparada para ganarme mucho más y mis capacidades, mi trayectoria, mi experiencia me dan para ganarme mucho más. Y listo, me quedo diciendo simplemente esto y una reflexión personal, individual, pero yo no busco la manera de materializar la aspiración de ganar un poco más de ingresos. Entonces yo soy subempleada subjetivamente, no objetivamente. Entonces, por competencias de empleo, lo mismo. Entonces yo hago la reflexión y digo, yo siento que yo estoy para hacer cosas más interesantes, pero no hago ninguna gestión para materializar la aspiración. Igualmente por insuficiencia de horas. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte izquierda, nosotros tenemos puntualmente las diferentes clasificaciones que se derivan de clasificar la población en términos de la PEA, entonces la población económicamente activa. Entonces, en la PEA están los ocupados y los desempleados. ¿Por qué los desempleados están incluidos dentro de la población económicamente activa? Porque están disponibles para trabajar. Y la única condición para tú estar incluido dentro de la población económicamente activa es estar trabajando o estar disponible para hacerlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que uno está en la PA o en la PI, solo lo restringe ¿qué? Lo que consideren las personas. Evidentemente, por ejemplo, estas dos últimas, por ejemplo, las últimas clasificaciones de no poder hacer, de los jubilados o los inválidos, aunque no, o sea, realmente la clasificación está en la PA o en la PI, eso simplemente lo determina el deseo de las personas de estar o no trabajando. Entonces, en ese sentido, depende de lo que cada una de las personas considere con respecto a su actividad actual. Entonces, es lo que las introduce dentro de un grupo o de otro. Entonces, dentro de estas personas que están disponibles para trabajar, quieren hacerlo y o ya lo están haciendo, están los ocupados y los desempleados. Entonces, estos ocupados se pueden clasificar a su vez en completamente empleados y los subempleados. Los completamente empleados son los que dicen, no tengo deseos y no estoy en capacidad de trabajar más de lo que yo trabajo. Entonces, yo no siento que esté
que esté trabajando menos horas de las que podría trabajar, no siento que esté trabajando en un empleo el cual no me demanda la totalidad o no me demanda una exigencia de todas las capacidades con las que yo cuento, y siento que el salario que me gano pues es justo para lo que tengo en este momento. Primer grupo de los ocupados, completamente empleados. ¿Listo? No sufren de ninguna de estas, no adolecen de ninguna de estas circunstancias, ¿sí? Entonces están completamente empleados, pero pueden ser por tiempo completo o por tiempo parcial. Entonces una persona que trabaja menos de 30 horas a la semana, que está, y se dice que está dentro de la clasificación de tiempo parcial. Entonces completamente empleado, pero por tiempo parcial, solamente si él no siente que está o que está trabajando menos horas de las que podría. Porque si él siente que está trabajando menos horas de las que podría o de las que necesita, de alguna manera está siendo subempleado por insuficiencia de horas. ¿Listo? Y los de tiempo completo, pues son los que trabajan las 30 horas o más a la semana. ¿Listo? Y entre estos ocupados, entonces también están los subempleados, que pueden ser subempleados objetiva o subjetivamente por insuficiencia de horas, por competencias de empleo y por insuficiencias de ingresos. El resto de la población económicamente activa lo conforman quienes no están vinculados a ninguna actividad de producción y se consideran pues como tal los desocupados, ¿no? Entonces no olvidemos que estas personas que están desocupadas incluyen a todas las personas que están disponibles para trabajar en cuanto se encuentran dentro de la población económicamente activa, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar nosotros pensionados, jubilados, personas con incapacidades, pero que de alguna manera están o quisieran trabajar, entonces en ese sentido estarían dentro de la población económicamente activa. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, aquí teníamos el subempleo, las clasificaciones de los subempleados, subjetiva u objetivamente, y listo. Y ya pasamos a la clasificación de los desempleados. ¿Listo? Entonces, estos desempleados se pueden clasificar en desempleo abierto o se pueden clasificar en desempleo oculto. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir puntualmente este desempleo abierto? A las personas que hicieron diligencias para buscar empleo en el último mes. Y el desempleo oculto va a hacer referencia a quienes no hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de desaliento para no estar buscando más trabajo, ¿sí? Entonces, no hice diligencias en el último mes porque ya estaba cansada de buscar trabajo, pero sí busqué desempleo en los últimos 12 meses, o sea, en el último año busqué trabajo, pero en el último mes del año ya dejé de buscar porque me cansé. Entonces, según el DANE, existen unas razones válidas de desaliento para dejar de buscar puntualmente trabajo y el DANE nos dice que son las siguientes. Primero, la primera razón válida es puntualmente que no haya trabajo disponible en la ciudad en la que yo vivo. Estoy esperando a que me llamen para trabajar, no sé cómo buscar empleo, estoy cansada de buscar empleo, no encuentro un trabajo apropiado a mi oficio o mi profesión y y carezco de la experiencia requerida o no tengo recursos para instalar mi propio negocio. Los empleadores los consideran muy jóvenes o muy viejos y ya. Estas son puntualmente las razones y salen literalmente, créanme literalmente, en la clasificación de desempleo o empleo de la población, que nos dicen, hay unas razones válidas de desaliento. Y bueno, ¿y quién me va a decir a mí qué es válido y qué no es válido? Bueno, pues el DANE tiene esas clasificaciones y literalmente dicen que son estas. ¿Bien? Entonces aquí estas son nuestras razones básicas y nuestras razones válidas de desaliento. Y por aquí tenemos una idea que nos dice, la clasificación de la población según criterios económicos puede combinarse con una desagregación de tipo demográfico. ¿Listo? Espérenme por aquí. ¿Qué más nos sale? Listo. Separando hombres y mujeres en rangos de edad en cada uno de los sexos. Y esa creo que es la que viene a continuación. Espérense, yo miro por acá. Sí, entonces aquí tenemos puntualmente una primera clasificación, una primera desagregación de los
Niveles básicos de clasificación de la población desde un punto de vista económico. Entonces, aquí está la población total, los 48 millones de colombianos. Esta esta totalidad se empieza a dividir en población menor de 12 años en la ciudad y población menor de 10 años en el campo, pero como convención vamos a tomar los 12 años en la ciudad o lo que sea, y la población en edad de trabajar. ¿Listo? Esta población en edad de trabajar se divide en la población económicamente activa y en la población económicamente inactiva. ¿Qué hace que esté en una o en otra? Simplemente el deseo de estar trabajando o ya estar trabajando. ¿Listo? Eso hace que esté dentro de la PEA. Y en la PEA entonces están los ocupados y los desocupados. Entonces, ¿por qué los desocupados están en la PEA? Pues porque están disponibles para trabajar. Y en la PEA están quienes trabajan o están disponibles para hacerlo. Los ocupados se pueden clasificar en completamente empleados o en subempleados. Los completamente empleados trabajan como, pues son las personas que declaran no estar en capacidad o no tener deseo de trabajar más. Entonces pueden estar trabajando completamente empleados en tiempo completo, tiempo parcial, que determina que ese tiempo completo o parcial, estar trabajando 30 horas o menos a la semana, estar trabajando menos de 30 horas a la semana es tiempo parcial, trabajar 30 horas o más a la semana es tiempo completo. ¿Listo? Y los subempleados, que tienen subempleo por diferentes circunstancias, insuficiencia de horas, entonces trabajo menos de 48 horas semanales y quisiera trabajar más por competencias de empleo, deseo buscar o cambiar una situación de empleo para utilizar mejor mis capacidades y por insuficiencia de ingresos. Entonces considero que mis ingresos son insuficientes para atender los gastos normales y busco mejorarlos. Y estos subempleados pueden ser subjetivamente u objetivamente subempleados. ¿Y qué hace que sea subjetiva u objetivamente? Si he hecho o no alguna gestión para alcanzar mi aspiración de dejar de estar subempleado. ¿Listo? Ahora, los desempleados que también están dentro de la PEA, entonces se clasifican por el desempleo abierto y el desempleo oculto. Los desempleo abiertos son todas aquellas personas que hicieron diligencias para buscar empleo en el último mes y el oculto las personas que dejaron de buscar en el último mes, pero que en los últimos 12 meses, en el último año, estuvieron haciéndolo. ¿Listo? Y esta es puntualmente la clasificación de la población. Entonces yo pregunto, si yo me encuentro empleado 15 horas, si yo trabajo 15 horas a la semana, pero yo estoy, no, es que es muy evidente la respuesta. Si yo estoy empleado 15 horas a la semana y no tengo deseo de trabajar 48 horas a la semana, yo estoy clasificándome dentro del grupo de los ocupados. Pero entonces pregunta, ¿estoy en el grupo de los completamente ocupados o estoy en el grupo de los subempleados? ¿En cuál estaría yo? Completamente ocupados. En los completamente ocupados. ¿Y en tiempo completo o en tiempo parcial? Tiempo parcial. Tiempo parcial. Tiempo parcial porque son 15 horas o menos a la semana. Entonces, si fuera una persona que trabaja 14 horas y quiere trabajar más, entonces simplemente estaría dentro de los subempleados por insuficiencia de horas. Un jubilado que tiene deseos de trabajar, ¿está dentro de la población económicamente activa o inactiva? Activo. Activa. Un jubilado desempleado está dentro de la población económicamente, espérense. Un jubilado desempleado clasificado dentro del desempleo abierto está dentro de un jubilado desempleado que buscó trabajo en el último mes está clasificado dentro de la población económicamente activa o inactiva. Activa y desempleo abierto, porque está haciendo diligencias. Exactamente. Un niño de 13 años que está buscando trabajo. Población económicamente activa, población económicamente inactiva. Activa. Económicamente activa. Listo. Un voluntario. Un voluntario. Espérense a ver cuál les pregunto.
Listo. Un voluntario que trabaja en el banco de alimentos. ¿Dónde está clasificado? Población económicamente activa, población económicamente inactiva. Activa. Económicamente activa. Económicamente activa. ¿Ocupado o desocupado? ¿Desocupado? ¿Ocupado? Perdón, ¿no creo? Ocupado. Desocupado. ¿Por qué dicen que desocupado y ocupado? Le digo que está desocupado, pero, Ocupado. o sea, desempleado abierto. Digo yo, más o menos. Yo digo que está ocupado porque si bien no está siendo remunerado, pues sí está trabajando más de 15 Está horas. vinculado a un proceso. No podemos decir que el banco de alimentos sea un proceso productivo, pero sí está vinculado puntualmente a una organización que presta un servicio. Entonces, él no está desempleado, ¿sí? Él está ocupado. El voluntario que trabaja en el banco de alimentos está ocupado, ¿sí? Porque fíjense que aquí decía que no requieren disponer de un empleo con carácter estable o permanente. Bueno, aquí nos falta esta clasificación si no nos la permite el DANE. Si estar, por ejemplo, en tiempo parcial implica que estás recibiendo un salario o no. Pero entonces, según la clasificación que estamos manejando aquí, nosotros podemos ver que un voluntario está siendo ocupado y en cuanto no desee trabajar más del tiempo que está trabajando, está siendo completamente ocupado en tiempo parcial, ¿sí? Así no reciba una remuneración, él está vinculado a algún proceso productivo y entonces está ocupado. En cuanto no está desempleado, pues no, porque está vinculado a algún proceso con el sector real, entonces podemos decir que él está ocupado. ¿Listo? Entonces fíjense que estos son los diferentes niveles de clasificación de la población y si nosotros le añadiéramos a esta clasificación que acabamos de plantear aquí, una desagregación de tipo sociodemográfico o demográfico, donde pudiéramos tener o separar puntualmente a los hombres, las mujeres y los rangos de edad, entonces tendríamos una perspectiva mucho más completa de la clasificación económica de la población. Y eso es puntualmente lo que estamos observando acá. ¿Listo? Entonces, una matriz poblacional, esto es una matriz poblacional, ¿sí? De este tipo es de gran utilidad para nosotros para estudiar la relación entre las características demográficas y la oferta laboral, ¿sí? Y para analizar las posibilidades laborales de los diferentes grupos de edades y sexos de la población. Entonces, este cuadro hacía referencia a la población en edad de trabajar según grupos de edad para el año 2012. Aquí dice 2012-2, era el segundo semestre del año 2012. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí nos propone el profesor Eduardo Lora, en la parte de arriba, la población en edad de trabajar. ¿Sí? Entonces, aquí solamente están los mayores, las personas que tienen 12 años o más. ¿Sí? Aquí dice, no. ¿Y esto qué fue? Población en edad de trabajar. Y aquí me pone los niños. Entonces, ya, de aquí a acá, perdón, sí. Entonces, en esta partecita de que me separa esta línea imaginaria que voy a trazar aquí, está la población en edad de trabajar. Entonces, fíjense que el profesor Eduardo Lora me la clasifica en población económicamente activa, PA, y la población económicamente activa la desagrega entre ocupados y desocupados. ¿Sí? Entonces, ocupados más desocupados igual población económicamente activa. ¿Listo? Y en esta parte de aquí, él me dice cuál es la población económicamente inactiva. ¿Listo? Entonces, la población de trabajar se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva, y la población económicamente activa se divide entre ocupados y desocupados. ¿Listo? Y en esta parte, él me ofrece la población menor de 12 años. Y aquí me dice población en edad de trabajar. ¿Listo? Ahora, aquí tengo una clasificación por clasificaciones económicas de la población, ¿no? Recuerden que esto que vimos aquí son los 4 niveles básicos de clasificación de la población desde un punto de vista económico. Entonces, en esta parte de arriba, podemos decir que en las columnas yo tengo la clasificación económica de la población. Por el contrario, en esta parte de aquí, que vienen siendo las filas, tengo una clasificación desde el punto de vista demográfico. Entonces, aquí tengo los hombres, aquí tengo las mujeres, aquí tengo las personas que dice menores de 10 años, que es en la zona rural, menores de 12 años, que es en la zona urbana, las personas de
12 a 19 años, de 20 a 29, de 30 o más, para un total de hombres. Y lo mismo para las mujeres. ¿Listo? Entonces, cada una de las filas de esta matriz se refiere a un grupo homogéneo desde un punto de vista demográfico, pero heterogéneo desde un punto de vista económico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dicen ustedes que esta idea la puse acá? O sea, cada una de las filas, ¿cuáles son las filas? Estas filas de acá, ¿sí? Entonces, cada una de las filas de esta matriz poblacional se refiere a un grupo homogéneo desde un punto de vista demográfico, pero heterogéneo desde un punto de vista económico. ¿En virtud de qué estamos diciendo esto? ¿En virtud de qué? El que quiera puede participar. A ver, yo miro por aquí la barrita. Ah, ok, todavía están mirando. Entonces, mírenlo y me dicen. Y me confirman. ¿Por qué creen que pusimos eso acá? Qué pena, profe, no entendí la pregunta. O sea, ¿por qué estamos diciendo que cuando evaluamos en términos horizontales, mira, por ejemplo, de 20 a 29, hombres de 20 a 29, y toda esta fila que estamos evaluando aquí, hace referencia a un grupo homogéneo desde el punto de vista demográfico? ¿Sí? Cada fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, hace referencia a un grupo homogéneo desde el punto de vista demográfico, o sea, de clasificaciones por sexos y edades, pero heterogéneo desde un punto de vista económico. O sea, ¿por qué esta fila me está hablando de un grupo homogéneo en términos demográficos, pero heterogéneo desde el punto de vista de la clasificación económica de la población? Pues desde el punto de vista demográfico no sería porque están en el mismo rango, por ejemplo, de 20 a 29, independientemente de la vista económica, están en ese rango de edad. ¿Sí? Sí, dime. No, pues pienso que sería eso, o sea, desde el punto de vista demográfico es porque tienen la misma condición, por decirlo así, pero económico no, porque ya varía, pues, por ejemplo, la población menor de 12 años, o la población económicamente activa, o la población inactiva. O lo que estén haciendo. O sea, la clasificación económica en términos de ser de la población económicamente activa o inactiva. Entonces, ahí, ¿quién fue el que me estaba diciendo? Dice Xiomara. Listo. Y Duber, cuéntame que tienes la mano arriba también. Pues creo yo que homogéneo es porque es específico los grupos de edades, y heterogéneo porque incluye hombres y mujeres. Heterogéneo porque incluye hombres y mujeres. Bueno, la primera parte estuvo bien, pero la segunda, mira que decimos heterogéneo en el punto de vista de que, por ejemplo, aquí tengo los hombres de 20 a 29 años. Ellos están compartiendo sus características demográficas. Entonces, ser hombres entre los 20 y los 29 años. ¿Cuántas personas tengo en el segundo semestre del 2012 que cumplen con esta característica? Entonces, vamos a ver. Tengo 3.580.201 hombres entre los 20 y los 29 años. Eso es de parte de un indicador demográfico, ¿sí? Pero desde el punto de, entonces, toda esta fila que estoy trabajando aquí, toda esta fila, me está haciendo referencia a hombres entre los 20 y los 29 años. ¿Sí es esta? Sí. Hombres entre 20 y 29 años, toda esta fila, ¿sí? Pero si yo lo evalúo en términos de las columnas, esos hombres de 20 y 29 años están siendo totalmente heterogéneos desde el punto de vista de la clasificación económica. ¿Por qué? Porque tengo 3.580.201 hombres entre los 20 y los 29 años, que son la población en edad de trabajar en ese periodo, ¿sí? Esta población en edad de trabajar se divide en la población económicamente inactiva, que son, espérense porque es que no puedo ver bien. No veo. Ah, creo que ustedes dejaron de ver. Vengan, yo les comparto esto aquí todo completo, porque es que voy a trazar una lineecita porque es que no la estoy pudiendo seguir bien. De 20 a 29 años. Vendría siendo esto por aquí. Entonces aquí, le ponemos de otro color para que se vea. Por acá. Listo. Entonces, aquí lo tengo. No puede ser negra, porque toda la tabla está siendo negra.
Entonces de pronto se confunden un poquito. Pongamos la azul. Listo. Entonces, aquí tengo, que son 3.580.201 colombianos, hombres, entre los 20 y los 29 años, en el año 2012-2, en el segundo semestre. ¿Listo? Esta población en edad de trabajar se va a dividir entre la población económicamente inactiva y en la población económicamente activa. Entonces, de estos 3.500.000, 3.200.000 de hombres entre 20 y 29 años estaban clasificados dentro de la población económicamente activa, mientras que 312.000 de estos 3.500.000 estaban en la población económicamente inactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que esta cantidad de hombres entre los 20 y los 29 años, ¿qué pasaba con ellos? Ellos decían, no necesito trabajar, no puedo hacerlo, no estoy interesado. ¿Sí? Entonces, no sabemos si eran estudiantes, pensionados no creo que deban ser, a no ser que sean pensionados por algún accidente que hayan tenido, jubilados tampoco, inválidos pues podría ser, ¿sí? Entonces, estos 312.000 son este porcentaje, estos hombres entre esta edad que están en la población económicamente inactiva. En cambio, estos 3.200.000 son los que están en la población económicamente activa. Entonces, aquí en términos horizontales, estamos hablando de hombres de 20 a 29 años. Dime. Entonces, son homogéneos porque son hombres y porque están dentro de un mismo rango de edad, pero son heterogéneos porque tienen diferentes características Económicas. económicas, sí. Exactamente, tienen diferentes características económicas. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, aquí estos 3 millones, y pilas para que leamos esta tablita bien, 3.267.000 que estaban en la población económicamente activa, 2 millones de hombres entre los 20 y los 29 años estaban ocupados y 370.000 estaban desocupados. ¿Listo? Entonces, si yo sumo ocupados más desocupados, yo obtengo la totalidad de la población económicamente activa. ¿Listo? Aquí en estos ocupados, pues habrá una desagregación específica entre los ocupados de tiempo parcial, bueno, entre los completamente ocupados y los subempleados. Completamente ocupados por tiempo parcial y por tiempo completo, creo que es que se llama. Tiempo parcial y tiempo completo, exactamente. Y aquí, y también estarán los subempleados. ¿Sí? Y aquí en los desocupados estará el desempleo abierto y el desempleo oculto, pero eso ya son niveles de desagregación más básicos que no vale la pena traer a colación para, pues, para conocer la estructura puntualmente de la oferta de trabajo en este momento. ¿Sí? Entonces, como nos dice Dubery, y no me acuerdo quién era la otra que nos estaba diciendo, otra señorita también nos dijo bien, creo que era Xiomara, no me acuerdo quién fue la que nos dijo bien. Creo que sí. O Catherine, bueno, no sé. Entonces, en cuanto son hombres de 20 a 29 años, son el grupo homogéneo en términos demográficos y en cuanto corresponden a diferentes tipos de poblaciones, activa, inactiva, ocupado, desocupado. Entonces, es un grupo heterogéneo desde el punto de vista de la clasificación económica. Entonces, fíjense que una tablita como esta a mí me sirve para conocer puntualmente la estructura. Espérense, yo la pongo aquí así, para que ustedes, para poderlos ver a ustedes también. Entonces, una tablita de estas dimensiones, entonces es de gran utilidad para que nosotros podamos conocer puntualmente cuáles son las características demográficas de la oferta laboral y para poder conocer las posibilidades de oferta laboral de los diferentes grupos de edades y sexos en la población. Entonces, aquí la totalidad de mujeres. ¿Por qué, por ejemplo, acá tengo unos espacios en blanco? Porque aquí y acá no tengo valores. ¿Quién me dice? Porque no tengo valores en esa partecita. Porque dice población menor de 12 años y pues digamos ya los grupos son de 12 a 19, de 20 a 29, de 30 y más. Ok, listo. Aquí, vengan, yo quiero mirar a ver si les pregunto acá. Tenemos población menor de 12 años, en el campo vienen siendo menos 10 años. Y ellos están menor de 12 años, población en edad de trabajar. Estos 275.829, ¿qué serían? ¿Qué serían estos de aquí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estos serían la totalidad de niños que están trabajando o qué serían estos 275.000?
Población menor de 12 años. Suma de... Población total menor de 12 años. ¿De niños menores de 12 años? Población menor de 12 años vienen siendo y estos 275.000, ¿qué serían? Población en edad de trabajar. ¿Estos cuáles serían? Población económicamente activa, porque si yo sumo estos dos, yo sumo 243.000 más los 32.000, me dan los 275.000. Y aquí me sale que no hay desocupados. ¿Por qué me sale aquí este cero? Esto sí, esto no se lo estoy preguntando para que me lo respondan, sino para que me ayuden a pensar, porque no sé por qué me sale aquí cero. Desocupados. Porque los niños menores de 10 años no pueden estar clasificados como desocupados. En cuanto no tienen el deseo Porque en de teoría trabajar. no están en edad de trabajar. En teoría no están en edad de trabajar, pero entonces porque aquí nos salen 275.829. No había interpretado Porque, esto. porque hay una clasificación que dice que los que están en edad de trabajar son, digamos que mayores de 12 años, pero aún así hay, digamos, niños de 8 o 9 años que están trabajando. Pero no concordaría con el segundo, con los del 12 años de edad urbano. ¿Será que estos de 12 años urbano, 3 millones, estos 3 millones de aquí, ¿qué querrán decir esto? Porque fíjense que aquí la población menor de 12 años en los hombres nos dice que son 4.841.140. Entonces aquí tendríamos la población menor de 12 años, o sea, los que no están en capacidad de trabajar por ahora. Mientras que en este 17 millones tendríamos los que están en edad de trabajar. Entonces hasta ahí vamos bien. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué hay unos niños acá, menor de 10 años en el campo, que me salen económicamente activos y por qué no salen desocupados? Esta pregunta yo no me la había planteado. Pero pues, si es activo no se supone porque tiene la voluntad de trabajar. Sí. Y de pronto ellos están clasificados ahí porque tienen esa voluntad de trabajo y los que estarían ocupados serían porque están efectivamente trabajando. Trabajando. Yo pensaría que sí, vendría siendo eso. Y la diferencia entre este 1.385.000 y estos 275 vendrían siendo los menores de 12 años que no están trabajando. Podríamos decirlo así. Sí. Que no entran a formar ni la población activa ni la inactiva, porque no pueden formar parte de la inactiva, pero aquí nos dicen en inactivos. Ve, yo tengo que interpretar este primer y segundo renglón. Tengo que interpretarlo porque no me había preguntado por qué los niños salen aquí en esta manera. Tengo que buscar. Esta partecita la voy a buscar y la interpreto y se las cuento porque yo no me había preguntado por los niños. Yo siempre había mirado a los grandes, no me había preguntado por esto. Pero entonces, miremos cómo se leería esta tablita por ahora con la información que podemos entender. Estos 4 millones son la población menor de 12 años, estos 17, la población en edad de trabajar. Y esta población en edad de trabajar, a su vez, se divide en inactiva y en activa, que vienen siendo estos 13 millones. ¿Sí? Y los activos se desagregan en ocupados y desocupados. Y aquí lo mismo para las mujeres. ¿Listo? Y aquí abajo pues tengo mis totales. Entonces, la totalidad de la población en edad de trabajar en el segundo semestre del año 2012 eran 35 millones de colombianos, de los cuales 23 millones estaban en la población económicamente activa y 12 millones en la población económicamente inactiva. ¿Listo? Y de los 23 millones que formaban la PEA, 20 estaban ocupados y 2 millones estaban desocupados. Y si sumamos los 35 millones de la PET, población en edad de trabajar, con la población menor de 12 años, obtendríamos la totalidad de colombianos que había en el año 2012, en el segundo semestre del año 2012. ¿Listo? Esa sería la interpretación que podemos darle acá. Entonces, cada una de las filas de esta matriz se refiere a un grupo homogéneo desde un punto de vista demográfico, pero heterogéneo desde un punto de vista económico. Lo contrario puede decirse para las columnas. Aquí se descompone según criterios demográficos los diferentes grupos económicos de la población
Entonces aquí tengo la totalidad de ocupados. Entonces tengo en el año 2012 20.777.805 ocupados. Y fíjense que uno aquí ya empieza a ver algunas diferencias, algunas brechas en cuanto al mercado laboral. Y fíjense que de los 20 millones, 12 millones eran hombres y 8 millones eran mujeres. Entonces yo podría empezar a trabajar aquí y efectivamente conocer cuál es la estructura de la oferta laboral. Entonces yo podría pensar que hay muchos más hombres. No, perdón. En cuanto al total de la población económicamente activa. Bueno, voy a seguir con la que estaba. Entonces, ya les dije que los ocupados son un reflejo o una manifestación de la demanda del mercado laboral. Yo les pregunto, y para que aclaren esta idea de hoy y desde hoy para siempre, ¿quiénes ofertan trabajo? ¿Los trabajadores o las empresas? ¿Y quiénes demandan trabajo? ¿Los trabajadores o las empresas? ¿Quiénes ofertan trabajo? Ofertan trabajo a los trabajadores Los- y los demandan trabajo a las empresas. Exactamente. Ofertan trabajo los trabajadores. Ofertan capacidades productivas. Ofertan, valga la redundancia, fuerza de trabajo. ¿Sí? Los trabajadores. ¿Y quiénes los demandan? Las empresas. Entonces, en ese sentido, la clasificación económica de ocupados es un reflejo de la demanda del mercado laboral. Porque si yo estoy empleado es porque hay alguna compañía que está demandando mis servicios. Y si hay una compañía que está demandando mis servicios es porque las capacidades que yo tengo pues están siendo necesarias y demandadas para cumplir con alguna tarea específica. Entonces, la clasificación económica de ocupados es un reflejo de la demanda del mercado laboral. Según lo que yo estoy observando aquí, en el año 2012-2, la demanda de trabajo estaba constituida principalmente por hombres. Y los trabajos que se estaban ofertando, que se estaban demandando, las capacidades que se estaban demandando, eran principalmente las que las que poseían los hombres en ese entonces. Porque de los 20 millones de empleos que existían en ese entonces, 12 millones correspondían a los hombres y 8 millones para las mujeres. ¿Sí? Si Profe, la clasificación económica de ocupados es puntualmente el reflejo, la manifestación de la demanda de trabajo, entonces, y ya lo dije, vamos a ver si se acuerdan, ¿cuál vendría siendo el indicador de la oferta de trabajo? Ya la dije. ¿Cuál es el indicador de la oferta de trabajo? Ahí está. Yo la estoy viendo ya. Si quieren, busquen en los apuntes que tienen porque ya lo había mencionado ahorita. Hola, ¿me escuchan? Aunque se digan de profe, no sé, porque no sé si se me dio el micrófono. Pero no, pues yo no estoy segura, profe. Ah, ok, están pensando. Bueno, entonces los dejaré pensar otro poquito. ¿puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cuál? Entonces, si la clasificación económica de ocupados hace referencia a la demanda de trabajo, ¿cuál clasificación económica de la población hace referencia a la oferta de trabajo? Los Los desocupados. desocupados. Los desocupados, ¿por qué? Pues porque serían los que están disponibles para Buscando asumir trabajo. un puesto, sí. O sea, porque están en la económicamente activas, ¿cierto? O sea, tienen la intención de trabajar, pero están desocupados porque no han como conseguido como tal un puesto, no sé, o sea, están disponibles, por decirlo así. Están disponibles, por decirlo así, y los que están en la PEA no están disponibles también. Perdón, los que están ocupados no están disponibles también para alguien. ¿Cómo conocer la estructura de la oferta laboral? ¿Cómo conocer la participación o la representación de cada uno de los grupos de edades y sexos dentro de lo que se podría llegar a tener, de lo que se podría llegar a utilizar, de los recursos humanos que podría llegarse a utilizar en una población?
¿Dónde tengo yo ese dato? ¿En los desocupados solamente? ¿Los No, desocupados? también en los ocupados, pero en los subempleados. En los subempleados, no. En la Una clasificación población mucho más. ¿La población qué? N de trabajar. En edad de trabajar, no. Porque en la población en edad de trabajar están los inactivos también. Los económicamente inactivos. Entonces Y los sería de pronto económicamente inactivos, la población total, ¿no? no, porque en la población total están los niños menores de 12 años y ellos no están, no están como tal disponibles para trabajar. No hacen referencia a cuál es la oferta de capacidades humanas con las que cuenta la economía. Yo se los mostré en la diapositiva anterior. Entonces, es importante, ya entendieron que la clasificación de los ocupados es un reflejo de la demanda de trabajo, porque si estoy ocupado es porque alguien me está necesitando. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las capacidades que demanda el mercado laboral? El sistema productivo, ¿cuáles son las capacidades que está demandando? Entonces, lo que pasa con los ocupados... Pero entonces, qué pena, profe, te interrumpo, sería toda la PEA, ¿no? Exactamente, sería toda la PEA. Entonces, toda la PEA, que está conformada por ocupados, tanto como por ocupados como por desocupados, me permite conocer a mí, entonces, cuál es la totalidad de recursos humanos con los que yo cuento. Estén o no siendo empleados en este momento. Lo que importa es que cuento con ellos. Entonces, si nosotros vemos aquí, entonces la oferta de trabajo en Colombia en el año 2012 también estaba constituida principalmente por hombres, ¿sí? Porque la oferta de trabajo, o sea, todas las personas que estaban trabajando o estaban disponibles para hacerlo, era un total de 23 millones de colombianos, ¿sí? Y de estos 23 millones de colombianos, 13 eran hombres y 10 eran mujeres. Entonces la oferta estaba constituida principalmente por los hombres. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? No sabemos qué estaban haciendo. Entonces podían estar trabajando, por ejemplo, en economía del cuidado, podían estar en sus casas, pueden estar con sus hijos, pueden estar en otro tema, porque no les interesaba trabajar en ese entonces, no hay nada malo en eso, ¿sí? Pero entonces la oferta estaba constituida principalmente por hombres, porque 13 de los 23 millones eran hombres. Esperen si yo pongo este por aquí en silencio. Ya, listo. Entonces, 13 eran hombres, 10 eran mujeres. ¿Listo? Ahora, en el grupo de las mujeres, de simplemente las mujeres, yo pregunto, ¿cuál es el grupo de edad, según esta tablita que tenemos aquí, que presenta la mayor oferta de trabajo? ¿Cuál es el grupo de edad que presenta la mayor oferta de trabajo? De las mujeres, puntualmente. La del De 30. 30 y más. 30 y más. De 30 años o más. Entonces, la estructura de la oferta de trabajo para las mujeres está principalmente definida por las mujeres de 30 años o más, ¿sí? Al igual que la demanda. Entonces, porque hay 20 millones de ocupados, de los cuales 8 millones son mujeres, y de estos 8 millones, pues había 6 millones que estaban entre los 30 y más años. Entonces, la demanda de trabajo está principalmente concentrada para las mujeres que tienen entre 30 años o más. O sea, estas capacidades de estas mujeres que están en este grupo de edad son las que son principalmente demandadas. ¿Listo? Y esta vendría siendo la clasificación económica. Entonces, cuando estamos evaluando por columnas, estamos clasificando en términos heterogéneos los grupos, en términos demográficamente heterogéneos, los grupos de clasificación económica. Entonces, ¿a qué me refiero? La totalidad de ocupados, 20 millones, ¿comparten qué? ¿Qué es lo que están compartiendo ellos? Estar ocupados. Comparten la clasificación económica. ¿Y en qué se diferencian? En la clasificación demográfica, entonces 20 millones, o mujeres, hombres, diferentes grupos de edades, igual para esta. Entonces, clasificación económica de desocupados, que compartimos que somos desocupados, pero somos un grupo heterogéneo desde el punto de vista demográfico. Entonces, 2 millones de desocupados, 1 millón que son hombres, 1.300.000 que son mujeres. Igual fíjense que aquí siguen siendo menor los hombres desocupados que las mujeres. Entonces, aquí vemos que existe una mayor participación de los hombres en el mercado laboral. Y estudiar estas diferencias pues hace parte puntualmente de lo que a nosotros nos podría llegar a interesar estudiar y mirar, ¿no?
Bueno, ¿y qué más tenemos por acá? Bueno, aquí creo que ya empiezan los indicadores de desempleo. Entonces, bueno, yo creo que por hoy, vengan, yo quiero mirar en mi teléfono porque aquí aparece adelantado. Entonces, miren, yo creo que por hoy vamos a dejar hasta aquí con esta clasificación que estamos trabajando, con esta que planteamos acá. Y la próxima clase empezamos a mirar en qué consistirían puntualmente los indicadores de desempleo. Y yo voy a mirar esta partecita de aquí para que salgamos de la duda sobre en lo que consiste. Bueno, y entonces en este momento me voy a reunir con cada uno de ustedes para darles la nota final, para que sepan cómo les quedó y para aclararles de pronto a los que tengan alguna duda con respecto al proceso. ¿Listo? ¿Si les parece bien o no les parece bien esa parte? Sí, profe, bien. Sí, profe. Ok, entonces espérenme un segundito. Voy a dejar de compartirles mi pantalla para sacar puntualmente las notas por acá. Y ya se las digo. Entonces ya les voy a decir también en qué orden van a pasar. En qué orden vamos a pasar. Entonces estos ustedes son estos. Denme un segundito por acá. Espérenme un segundito, ya les digo. Ok, listo. Más promedio por 0.85. Listo. Aquí está. Entonces, voy primero, entonces ya les digo en qué orden vamos a pasar. Primero va a pasar Duber, luego va a pasar Katherine, luego va a pasar Tatiana. ¿Tatiana está? No, creo que Tatiana no se conectó hoy. No se conectó Tatiana. Entonces, Tatiana no viene hoy. Luego viene Xiomara. Camilo tampoco se conectó hoy, ¿cierto? Ok. Y de último viene Esteban, por acá. ¿Listo? Bueno, entonces ya los voy a llamar a la salita individual para darle a cada uno el resultado. ¿Listo? Entonces ven, Duber, te voy a marcar. Vamos a ver si puedo marcarle a Duber de manera individual. Sí. Duber, ahí te voy a hacer una llamada, ¿listo? Entonces me contestas. ¿Listo? Ahí te la voy a hacer. Listo, profe.
Listo, por aquí te voy a llamar Katherine, ¿listo? Ay, no te puedo llamar. Ah, sí. Aquí te voy a llamar. Ahí Vale. te va a entrar mi llamada. Ahí te va a entrar mi llamada. Y por aquí te voy a llamar Xiomara. Xiomara. No te puedo llamar, no me deja llamarte. Xiomara, ¿me escuchas? Sí, profe, sí te escucho. Pero mira que parece que no me deja llamarte. Creo que ingresaste por una cuenta, por otra cuenta, ¿cierto? No la Sí. institucional. Ok, entonces espérame porque me toca crear una salita por aquí para hablar contigo. Espérame un segundito. Ya te voy a enviar ¿Quieres la que salita. habla primero con Esteban y yo después? Ah, bueno, sí. Listo, pero entonces toca que me esperes un momentico, ¿listo? Vamos a ver Listo. si puedo llamar a Esteban. Ay, no, a Esteban tampoco lo puedo llamar. También entró por otra cuenta. No, espérame, ya creamos la salita y ya te envío para allá. Porque Esteban también ingresó con otra cuenta. Entonces yo te voy a asignar la salita 1. Listo, y te va a llegar una invitación para ir a la salita, entonces por favor ve y ya yo me uno también a esa sala. ¿En el chat o...? Ya te va a salir. Te va a salir una notificación, una ventanita diciendo que te voy a invitar a moverte a la salita 1. Ok. Allá la estoy abriendo y ya vas a poder ir. ¿No? A ver. Ah, sí, ya se fue para allá.
Hola Esteban, ¿me escuchas? Sí, profe. Lo Listo. escucho. Listo, entonces ven, ya quedaste, voy a tener la grabación aquí para reunirme contigo. Ya la tenemos.